hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Bueno, vamos hoy a mirar la lección número 4. Estamos viendo una serie de enseñanzas muy bonitas que nos están hablando acerca de que el Evangelio es el mensaje de la gracia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la fe alcanza la gracia. Es por gracia, por medio de la fe. O sea que la fe lo va a lograr porque la gracia lo hace posible. Amén. Entonces la lección número 4 de nuestra serie. Entonces cuando hablamos de la ley, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios dio todos los mandamientos y toda la ley en el Antiguo Testamento si la salvación es solo por gracia, por medio de la fe? Buena pregunta, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales se le fue dada la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Y aún todavía mucha gente está pensando que en este nuevo pacto es igual que el antiguo pacto y que tienen que observar la ley. Yo le he oído a gente decir, pero con ya cumplir los 10 mandamientos ya basta. Yo les quiero decir algo, es que por un mandamiento de los 10 mandamientos que tú quebrantes, ya quebrantaste todos los 10. Entonces, si por un mandamiento que tú no logras hacer de los 10 mandamientos y los quebrantas, entonces, ¿cómo queda aquí la salvación? No puedes lograrlo por la ley. Ahora, si es verdad, la única manera en que yo puedo cumplir los 10 mandamientos es por la ley del Espíritu de vida. Porque ya yo no estoy en el antiguo pacto por la ley escrita que mata, sino ahora estoy en el nuevo pacto en Cristo Jesús bajo el poder y el reinado de la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo voy a lograr yo vencer el pecado? ¿Cómo voy a lograr yo cumplir los 10 mandamientos? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Amar al prójimo como a mí misma. ¿Cómo voy a lograr esto? Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a estar mintiendo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a estar, bueno, en caso tal de que estuviera casada, pues no voy a estar adulterando. Si yo amo con el amor de Dios que fue derramado a mi corazón, no voy a estar codiciando. ¿Sí me están siguiendo? La importancia de entender la diferencia entre una ley y la otra ley. Entonces, tristemente, hay mucha gente que piensa que para la salvación o para ser salvo usted necesita cumplir la ley. Y es verdad, en el Antiguo Testamento hay 3 tipos de ley: la ley ceremonial, la ley judicial y la ley de los 10 mandamientos. Pero vemos que nadie realmente, por algo que no fuera cumplido, ya estaba quebrantando todos. Entonces, aquí, ¿cuál es el propósito de la ley? Si ese no es el propósito para que yo la cumpla, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Es bien interesante lo que estamos hablando, porque uno se pone a pensar. Yo esta tarde, cuando meditaba en la enseñanza que la estaba estudiando, decía yo, de verdad, es tremendo, porque yo no sé cómo la gente pretende querer vivir todavía de la ley mosaica cuando podemos vivir ahora en la ley de la gracia, en la ley de vida, porque es por gracia, por medio de la fe, que yo vengo a ser salva. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley me da el conocimiento del pecado. Por ejemplo, tú dices una mentira. ¿Y qué dice uno de los 10 mandamientos? No mentirás. Vamos a poner, tú adulteras. ¿Qué dice la ley? No adulterarás. ¿Qué hace la ley? Mostrándote que tú estás haciendo algo indebido. O sea, te da el conocimiento del pecado. Así de sencillo. Eso es lo que es la ley.
Entonces la ley es la que me muestra la clase de naturaleza de pecado que había dentro de mí. Pero la ley no podía transformar esa naturaleza. Porque no es una cuestión de transformar la naturaleza o tratar de cambiar la naturaleza de pecado. No, es por medio de la fe creer que Jesucristo crucificó la naturaleza de pecado. ¿Me siguen aquí, verdad? Y eso es lo importante. ¿Es por la qué? Por la fe de aquel que murió por mí y se llevó la naturaleza de pecado. Entonces nos da el conocimiento, igualmente la ley de la imagen o la carne espiritual de pecado en nosotros. ¿Qué hacía la ley? La ley mantenía el velo. Y el velo es la carne de pecado delante de mí, de manera tal de que yo no podía ver más allá del velo. Yo no podía ver el lugar santísimo. Yo no podía ver la presencia de Dios. Yo no podía ver de que realmente yo era imagen o que soy a imagen y semejanza de Dios. Entonces, se ponía el velo. Por eso es que estaba el velo. Y es tremendo porque hay un versículo que dice, y aún hoy en día los judíos leen y todavía tienen el velo, porque ellos no entienden. Todavía está el velo de la naturaleza de pecado en ellos y de la incredulidad. Entonces, pero ahora la ley de la fe o la ley de Cristo nos está diciendo que es por la obediencia de Jesús que lo vamos a lograr. Vamos un momentico a Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 19. Es un versículo que me gusta. Dice, la desobediencia de un hombre, Romanos 5, versículo 19. Dice, la desobediencia de un hombre presentó a toda la humanidad como pecadores. O sea, por el primer hombre todos vinimos a ser ¿qué? Pecadores. Pero mire lo que dice la segunda. Dice que por la obediencia de Cristo, oye, la obediencia de otro hombre exhibe a la humanidad como justos. A mí me parece esto tremendo, porque no es mi desobediencia la que me hace justa, ni la desobediencia que había heredado del hombre del primer Adán, sino que es la obediencia de Jesucristo la que ahora me hace justa. ¿Y cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, necesitamos entender que es por medio de la fe, y la fe es en Él, en la obra que Él hizo, es en la obediencia que Él llevó a cabo. ¿Cuántos hemos sido desobedientes? Todos en algún momento fallamos en desobediencia. Por favor, no damos en el blanco de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Continuamos siendo justos? Sí, porque no se debe por mi comportamiento, se debe por lo que Él hizo. Por la obediencia de Él fue que ahora yo soy hecha justa. ¿Me están siguiendo? Es importante que entendamos esas verdades. Es importante que entendamos estas verdades. Entonces, es caminar en esa fe, es igual a caminar en el espíritu de vida que ahora somos. Recordemos que por medio de la fe somos una nueva creación, o podemos decir, somos una nueva naturaleza, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted lo está viendo? No, cuando usted nace de nuevo, usted se ve igual afuera, pero por dentro no eres igual, porque por medio de la fe hemos creído, hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón. Algo sí sucedió. ¿Dónde? Adentro. Por eso es que es por fe, no por vista. Es por fe y no por vista. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, 31. Pero el cambiar nuestro enfoque de lo que hacemos a lo que Dios hace. Oye, al cambiar nuestro enfoque, pero al cambiar nuestro enfoque de lo que hacemos a lo que Dios hace. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando? No es lo que hacemos, sino lo que Dios ya hizo en su Hijo Jesucristo, lo que nos hace justos. No lo que hacemos nosotros. ¿Cómo dice aquí? Dice, luego por la fe invalidamos la ley.
En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, pero al cambiar nuestro enfoque de lo que hacemos a lo que Dios hace. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Entonces, ¿estamos invalidando la ley? No, no la estamos invalidando. Estamos confirmando que en la ley no lo íbamos a lograr. Solamente en aquel que cumplió la ley sería que lo lograríamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es bueno. O sea, son buenas noticias. Entonces, no cancelamos todo nuestro cuidadoso cumplimiento de las reglas y caminos que Dios ordenó, o sea, la ley. Ciertamente no, de ninguna manera. Al contrario, nosotros confirmamos y establecemos y defendemos la ley, ya que nos convence a todos de pecado, señalando la necesidad de la salvación. ¿Pero a través de quién? A través de Cristo. Entonces la ley me está diciendo, oiga, usted no lo va a lograr. Usted necesita al Salvador. Y esto es lo que Él hizo. Nosotros lo aceptamos por medio de la fe. Entonces, esto también nos está diciendo, si quieres ver el cielo en la tierra, si quieres manifestar el cielo en la tierra, debes caminar en el espíritu de fe. ¿Dónde está la vida de Dios? Arriba. ¿De dónde hemos nacido? De la simiente de arriba. Ya nosotros no estamos en el plano natural humano. Por eso somos sobrenaturales. Por eso somos del cielo. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Ya no vivo en el plano en que vivía antes, de tinieblas y de muerte. Ahora vivo en el plano celestial. Soy de arriba. ¿Vivo aquí en la tierra? Claro que sí, todavía me toca que estar aquí en la tierra. Pero realmente mi espíritu toma de la fuente de vida que está arriba. Amén. Entonces, tristemente el problema que ha sucedido es que se ha mal entendido acerca del propósito de la ley. Vamos un momentico a Romanos, el capítulo, ya leímos la 31, ¿verdad? Sí, ok. Vamos a Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro antepasado, humanamente hablando, obtuvo él una posición favorecida. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la de? Ok, con la, oh no, Romanos 4, 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham según la carne? ¿Cuántos sabían que Abraham fue un mentiroso? 2 veces mintió a los reyes. Entonces, ¿lo hubiera podido lograr? Pero fue hallado, se le fue contado por justicia y fue hallado justo delante de Dios. ¿Por qué? Pregúntense estas cosas. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí en Romanos, está hablando acerca del hombre de la fe, del padre de nuestra fe. ¿Por qué fue el padre de nuestra fe? ¿Por su buen comportamiento? No. ¿Cómo encajamos en lo que sabemos de Abraham, nuestro primer padre, nuestro primer padre en la fe, en esta nueva forma de ver las cosas, que no es por nuestro comportamiento, sino por la fe? Y creyó Abraham y se le fue contado por justicia, no por su comportamiento. ¿Pero qué fue lo que creyó? Creyó en la promesa que el Padre le había dado. Él creyó firmemente, él tuvo la certeza en su corazón de lo que Dios le había prometido a él. Era verdad, era cierto y se iba a cumplir. Así de sencillo. ¿Cuántos creen verdaderamente en Jesucristo y en la obra que Jesús hizo? Pues solamente usted, el creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y luego haber resucitado, esto a usted lo acredita para ser justo delante de Dios. El solo hecho de usted creer. A mí me parece eso tremendo. Yo prefiero vivir en la fe. Yo prefiero vivir en este nuevo pacto. Oigan, y es que tenemos un privilegio tan grande el vivir en esta época. Y eso es tremendo. Entonces, cuando Abraham vivía, oigan, esta es otra cosa importante que entendamos. Oigan bien, cuando Abraham vivió no había ley.
todavía Moisés ni por ahí, ni por ahí. Pasaron, creo que fueron 400 y algo pico de años. Entonces, cuando Abraham vivió no había ley de la letra mosaica escrita todavía. Entonces, ¿cómo vino a ser nuestro primer padre de la fe? ¿Por guardar la ley o fue por la fe? Entonces, nosotros que estamos en este nuevo pacto, que es por gracia, por medio de la fe, entonces, ¿es por guardar la ley o por la fe? Tenemos que definir eso en nuestro corazón, porque no podemos estar mezclando ley con gracia, porque cuando tú mezclas dos cosas de diferentes géneros, no va a producir ningún fruto y se va a echar a perder todo. Tú no puedes estar mezclando, sí, yo voy a cumplir la ley, y luego estás diciendo y estás hablando de la gracia. Es que no es por ley que voy a ser justificada, sino voy a ser por la gracia, por medio de la fe que soy justificada. Entonces determina en tu corazón en lo que vas a creer. Porque si vas a creer que vas a estar bajo la ley y que vas a cumplir la ley, por la ley será juzgada. Pero si determinas en tu corazón creer por medio de la fe, recibir por gracia lo que ya Jesucristo hizo, entonces por gracia vivirás, porque Él te empodera por la ley del Espíritu de vida a vivir. Oye, a vivir venciendo el pecado, lo que nunca vas a lograr con la ley, porque la ley siempre te va a estar mostrando, eres una pecadora, pero la gracia te dice, oye, ya yo morí por ti en la cruz del Calvario y me llevé tu pecado. Ya yo me llevé la naturaleza de pecado. Ahora cree lo que yo hice por ti y vive por fe. ¡Aleluya! Tan diferente. Oh my God. Ay, Dios mío. Me emocioné yo y lo asusté a él. Ay, bueno. Ok. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, a nuestro primer padre de la fe, ¿fue por guardar la ley o por fe? Por fe. Por la fe, él le creyó a Dios. Por la fe fue que encontró una posición de gracia delante de Dios. Recuerde, Dios se agrada en los que creen en Él. Abraham no fue justificado por la vida que él llevó, ni por su buen comportamiento o su mal comportamiento, sino por haberle creído a Dios, lo que Dios le habló que haría con él. ¿Qué le dijo? Te voy a dar un hijo, te voy a dar una tierra prometida, en tu semilla será bendita en todas las naciones. Le da toda la promesa. Y él dice, sí, lo creo. Aparte de eso, él tuvo una relación de amistad con Dios como nunca. Dice que él fue amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. ¿Y qué lo hizo amigo de Dios? ¿Su buen comportamiento? No, creer que Él es Dios, que es veraz y que Él cumple lo que Él cree. Señor, ok, bien. ¿Me están entendiendo aquí? Porque Gedeón sí lo está entendiendo. Tanto así que se puso a llorar. Bueno, entonces cualquiera que piense que Abraham fue justificado por llevar una vida santa, está muy equivocado. Debemos de volver otra vez a Génesis y mirar todas las pilatunadas que cometió. Vamos ahora a Romanos 4, ahí mismo, versículo 2, de 2 al 5. Y de verdad, tómense el tiempo en leer Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Hablan tanto de la gracia y nos enseñan tanto acerca de la gracia por medio de la fe. Y dice así ese versículo: porque si Abraham fue justificado, es decir, absuelto de la culpa de sus pecados por las obras, las cuales las cosas buenas que hizo, podría haber tomado el crédito por ello. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pero las Escrituras nos dan es la historia de Dios con Abraham y no la historia de Abraham con Dios, que es muy diferente. La Biblia nos enseña la historia de Dios con Abraham y lo que hizo con Abraham, no la historia de Abraham con Dios.
que es muy diferente. Abraham creyó, confió en Dios y le fue acreditado en su cuenta como justicia. Versículo 4. Ahora bien, a un trabajador su salario no se acredita como un favor o un regalo, sino como una obligación, algo que se le debe. Entonces aquí Pablo está haciendo la comparación entre un trabajador que tiene un salario y una persona, oiga bien, que recibe no por lo que ha trabajado, sino que recibe por gracia un favor de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces él está haciendo esa comparación entre el hombre que trabaja y la suda todo el día, trabajó 12 horas en el día y ¿qué pasó? Le dieron su salario. Pero aquí es una persona que sin haber trabajado estas 12 horas del día, se le da el favor y la gracia de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces Pablo nos está hablando acerca de eso aquí. Luego dice en el versículo 5, pero al que no trabaja, aquí estamos haciendo la comparación ya con la otra persona, es decir, el que no trata de ganarse la salvación haciendo el bien, sino que cree y confía plenamente en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Su fe le es contada como justicia. ¿Cuántos creen en la obra de Jesucristo? ¿Hizo usted algo? ¿Estaba usted en la cruz? ¿Fue usted a la cruz? Porque es que nosotros éramos los que teníamos que ir a la cruz. Pero no fuimos nosotros, fue Él el que fue a la cruz. Ahora yo me identifico con lo que pasó en la cruz y lo acepto por medio de la fe, de que Él se lleva mis pecados en la cruz del Calvario, de que yo soy libre de mis pecados porque Él murió por mis pecados. Al que no tenía pecados lo hizo pecado por mis pecados. ¿Para qué? Para que yo fuera justicia de Dios ahora. ¿En quién? En Cristo. En la obra que Cristo hizo por mí. Por la obediencia de uno fui yo justificada. No por mi obediencia, por la obediencia de quién, de Jesús. Solamente ahora digo yo, Señor, yo creo, yo tengo la fe de que en Él ahora yo soy salva. ¿Sí me entienden lo diferente que hay en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia? Podríamos decir que cuando trabajamos duro y hacemos un buen trabajo, merecemos que se nos pague. Pero si tú ves que el trabajo es demasiado grande para ti o que en tus fuerzas es imposible lograr que la promesa del nacimiento de Isaac se sucediera, porque entiendes que solo Dios lo puede hacer, porque tú nunca lo podrías hacer y confías en que Él lo hará, confías que Dios te justifica porque crees en Él. Tu fe se te es contada como justicia. Esto significa que estás en la posición correcta delante de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esto es por gracia. ¿Podía realmente Abraham dejar embarazada a su esposa? No había manera. En lo natural no se podía. Ya la mujer se le había acabado el periodo, ya estaba menopáusica. Aparte de eso, toda la vida había sido estéril. ¿Se le hubiera sido posible a Abraham hacer algo? No. ¿Pero qué hizo Abraham? Creyó en que Dios lo cumpliría porque él era veraz. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se cumplió. Así de sencillo. Entonces, Jesucristo llevó a cabo toda la obra en la cruz del Calvario para decirme a mí ahora, oiga hija, todos los pecados suyos yo me los llevé, pero yo también crucifiqué su naturaleza de pecado para que ahora usted sea libre de la naturaleza de pecado, para que usted pueda caminar en santidad conmigo. ¿Sabe qué? Ahora le doy mi espíritu, porque mi espíritu ahora está dentro de ti y es uno contigo. Y yo digo, Señor, ¿pero qué tengo que hacer para hacer eso? Para yo ganarme ese gran favor y esa gracia tan inmerecedora en mí. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, nada, solo cree en mí y en lo que hice por ti y en el mucho amor que siento por ti, porque fue por amor que Él envió a su Hijo para morir por mí. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, lo recibo, lo abrazo, lo creo. Eso es todo.
¿Por qué meto la ley? ¿Por qué pretendo meter y querer meter la ley aquí en este asunto de salvación cuando es por medio de la fe, de lo que Él hizo por ti y por mí? Oh Dios, ¿sabes qué quiere Dios? Tu corazón. Eso es lo que quiere Dios, tu corazón. Por eso Él habló acerca de la circuncisión. Él quería que la circuncisión de nuestro corazón. La circuncisión de nuestro corazón. Miren, es triste. Yo meditando esta tarde cuando estaba allí sentada arriba y pensando en toda la gente mesiánica que ahora se circuncidan y quieren guardar la ley y quieren guardar. Oye, ni siquiera circuncidándose físicamente pueden llegar a dejar de pecar. ¿Saben por qué? Porque es por medio de la fe en lo que Él hizo por mí, no en lo que yo hago en mi cuerpo físico, humano, natural. A usted lo pueden circuncidar, a usted le pueden quitar el prepucio ahí de su miembro viril. Y eso no le sirve para nada si usted no se circuncida el prepucio de su corazón. Y eso solamente es a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él es el que me da el poder de la resurrección para hacer una nueva creación en Cristo. Entonces yo no entiendo por qué quieren meterse de nuevo en la ley, por qué quieren, Dios mío, estar en la ley. Dios quiere nuestro corazón. David estaba profetizando y describiendo el día que tú y yo estamos viviendo. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Y es hermoso porque Pablo en este capítulo está hablando acerca de lo de Abraham desde el capítulo 3, luego va al capítulo 4, pero también menciona aquí a David. David sí entendió el asunto. David entendió el asunto, que es por fe, por la misericordia de Dios que él recibe el perdón, no por los miles de sacrificios de corderos que pudiera él haber matado, sino por la disposición que hubo en su corazón de arrepentimiento genuino y verdadero después de lo que pasó con el adulterio de Betsabé. Y eso es tremendo. David, y de la misma manera David habla de la bendición sobre aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el versículo 7 dice: bienaventurados, felices, favorecidos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Él acababa de cometer un adulterio terrible y un asesinato terrible. Oigan, pero ¿él qué hizo? Se humilló delante de Dios, quebrantó su corazón delante de Dios y entendió que el único que lo podía llegar a perdonar era Dios. En la lección anterior dijimos que solo la benignidad de Dios es la que nos puede llevar al arrepentimiento. Solo la benignidad de Dios nos puede llevar al arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios con este hombre? Lo alcanzó la misericordia de Dios, lo alcanzó la benignidad de Dios y se humilla delante de Dios para pedirle perdón, porque él sabía que ningún sacrificio de animal podría limpiar su corazón como lo que hace un corazón arrepentido delante de Dios. Y eso es importante. En el versículo 8 dice, no he terminado el 7, perdón, en el 7. Entonces vamos a repetir: bienaventurados, felices y favorecidos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, y miren a esta, y cuyos pecados han sido lavados y completamente quitados. En esa dice cubiertos, porque en el Antiguo Testamento la sangre lo único que podía hacer era cubrir los pecados, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento es lavados, borrados y cuenta nueva. Es como si yo tuviera en este tablero un pocotón de letras y de pronto así lo limpio como está ahora. Así está nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y esto lo entendió un hombre del Antiguo Testamento que conocía la ley.
y sabía la clase de cosa que había cometido. Había fallado en 2: asesinato y adulterio. Tremendo, tremendo. Y dice luego en el 8, bienaventurado y feliz, favorecido es el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, ni se le imputará. La palabra imputar es muy interesante, es atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. A Jesucristo se le atribuyó toda la culpabilidad de mis pecados para que ahora yo fuera libre de cualquier imputación, para que yo fuera libre de mis pecados. Entonces, aquí vemos claramente que David entendió lo que era el perdón de pecados. La palabra de Dios claramente revela que nuestro pecado pasado, presente y aún futuro han sido ya arreglados a través de la obra de la cruz. La ley prescribía que ciertos sacrificios tenían que ofrecerse por el pecado, que en este caso David había cometido. Estamos hablando acerca de David, porque estos versículos fueron tomados de los Salmos. Esto que está hablando aquí en este capítulo 4, Pablo, de David, fueron tomados del Salmo 32. Sin embargo, de acuerdo a lo registrado en la Escritura, él no ofreció ningún sacrificio. David se sintió perdonado por Dios después de que hubo una humillación y un arrepentimiento genuino en su corazón. Pero también estaba hablando lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo de gracia por la obra de la cruz. Aquí Pablo nos habla primero de Abraham y luego hace referencia a David y de lo que David experimentó antes del nuevo pacto. Él experimentó la gracia de Dios para el perdón de sus pecados. Y decía maravilloso, va a ser en este nuevo pacto. Él estaba profetizando lo que iba a suceder en el nuevo pacto, donde todos nosotros somos bienaventurados porque no nos inculpan de pecado, porque Jesús es el que llevó el pecado por nosotros. Todos nuestros pecados están lavados por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. David entendió lo que venía para el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Y qué hizo? Lo recibió también por medio de la fe. Cuando David peca con Betsabé, David simplemente se arrepiente delante de Dios con el conocimiento de que esto era lo que el Señor verdaderamente quería. A los que toman apuntes, Salmo 51, 16 y 17, y dice así. Salmo 51, 16 y 17. Este fue uno de los salmos que él escribe con respecto a ese accidente o a ese pecado que él cometió. Y miren lo que dice aquí. Porque no te deleitas en el sacrificio. Está hablando aquí de que Dios nos estaba deleitando en que le fuera a ofrecer muchos corderos para que sus pecados fueran perdonados. ¿En qué es? De lo contrario yo lo daría. Mire, de lo contrario yo lo daría. O sea, si Dios estuviera estado deleitando por el sacrificio de unos corderos, pues ahí yo lo estuviera haciendo, dice él. No te agrada el holocausto. Mi único sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. ¿Cuántos quieren ese corazón quebrantado? Oiga, necesitamos entender que hay un corazón circuncidado en nosotros. Y luego dice, y un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, tú no lo despreciarás. Entonces David hubiera podido matar corderos por el pago de sus pecados, pero él entendió que lo que Dios quería era su corazón. ¿Cuántas veces no creemos? A veces nos sucedía, o bueno, a mí me sucedía, que de pronto hacía algo incorrecto y lo quería recompensar con mucha lectura de la Biblia y con mucha oración. ¿Sí o no? Sacrificios míos. Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere de mí? Es un corazón contrito y humillado. Es un corazón que está pidiéndole a Él radicalmente, quiero cambiar mi manera de pensar con respecto a ti y con respecto al pecado. Eso es todo.
Eso es lo que Él quiere de nosotros. Un corazón, el corazón tuyo, el corazón mío. ¿Ok? Esto está escrito es para nosotros, para nosotros, para nosotros. Él entendió el perdón que Él ni siquiera ofreció ningún cordero cuando Él cometió este pecado. Él tuvo una revelación de que toda la ley del Antiguo Testamento era una sombra de Jesús, el Salvador. Escrito ahora para nosotros. Entonces, Abraham fue declarado justo 13 años antes de que recibiera la señal de su justicia, que fue la circuncisión. Oigan, la circuncisión fueron 13 años después, no antes. ¿Y qué estaba profetizando igualmente él? Estaba profetizando acerca de la circuncisión del corazón. Ni siquiera aún la circuncisión que vendría por la ley, sino la circuncisión del corazón. ¿Qué significa esto, la circuncisión? Que el Espíritu Santo, nosotros ahora seríamos sellados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestro corazón sería cambiado a un nuevo corazón. Esa fue la promesa. Y la promesa se cumplió. Y el corazón fue quitado. Y fue dado un nuevo corazón. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice así. En esta bendición solo para los circuncisos, ¿es esta bendición solo para los circuncisos? O sea, para el pueblo de Israel. Sea para los que guardan las formas religiosas y son circuncidados. 9, versículo 9, 4:9. O también para los incircuncisos, porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue acreditado a él? ¿Fue después de haber sido circuncidado o antes? ¿Cómo fue acreditado él? ¿Después de la circuncisión o antes de la circuncisión? Antes de la circuncisión. Él no fue circuncidado para guardar la promesa. A él se le dio la promesa, él la creyó y luego fue circuncidado. ¿Sí me siguen a esto? Fue la señal. La señal. Pero él ya la había creído. Recibió la señal, versículo 11, recibió la señal de la circuncisión, un sello o confirmación de la justicia que tenía por la fe. Porque aún estaba todavía incircunciso. Y esto fue para que él fuera el padre espiritual de todos los que creen sin ser circuncidados, para que justicia se nos fuera contada también a nosotros, los que no estamos circuncidados, los que no vivimos por la ley, los que no estamos en el antiguo pacto. Nosotros no vivimos del antiguo pacto, nosotros no estamos en la ley del antiguo pacto, nosotros tenemos un nuevo pacto. Nosotros somos los gentiles. Los gentiles no se circuncidan porque no tienen la ley de la circuncisión. Entiendan a esto. Lo que Dios nos estaba hablando desde Abraham y lo que aún con David habló con respecto a esto era la circuncisión del corazón. Él quiere el corazón de nosotros. Él quería sellarnos con el espíritu de la promesa a nuestras vidas. Así que, así es, antes de que fuera marcado, oye bien, antes de que fuera marcado Abraham, eso significa que se sometió a la circuncisión como evidencia y confirmación de lo que Dios había hecho mucho antes para traerlo a esta posición aceptable consigo mismo. Un acto de Dios que había abrazado con toda su vida. Vamos al versículo 12. Versículo 12, 4:12. Y dice así: y que él sería el padre espiritual de los circuncidados, que no solo son circuncidados, sino que también andan en las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, que él tenía antes de ser circuncidado. 13. Porque la promesa hecha a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por observar la ley, no fue por guardar los requisitos de la ley, sino por la justicia que es por la fe. Entonces, ¿tenemos a Abraham como nuestro padre? Claro que sí. Porque él es también el padre de los incircuncisos, o sea, de los gentiles, de los que no estábamos bajo la ley, de los que no estábamos bajo la ley de la circuncisión. ¿Me están siguiendo aquí?
A mí me parece esto prodigioso, a mí me parece esto tremendamente poderoso. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Sencillamente que Abraham es el padre de todos los que hemos creído en Dios antes de ser circuncidados. Cuando estábamos en la religión y todavía estábamos fuera, no estábamos todavía identificados como hijos de Dios. Fuimos nosotros los que antes de ser circuncidados ya Dios nos había justificado por la fe de Jesús. Antes de haber sido cambiado nuestro corazón, ya por la fe en Jesús, ya estábamos perdonados de nuestros pecados. ¿Me siguen? Antes de haber conocido al Señor, ya nosotros teníamos la promesa de la circuncisión, de que íbamos a ser circuncidados en nuestro corazón. Antes de la promesa. Antes de conocerlo a Él, ya la promesa estaba para nosotros. Abraham fue declarado justo 13 años antes que recibiera la señal de su justicia. Esto es la circuncisión. ¿Cuál es la señal de la justicia de Dios en nosotros? El nuevo corazón, el nuevo nacimiento. Esa es la señal de la circuncisión. Esa es la señal de la justicia. Él ya había sido declarado justo antes de ser circuncidado. Ahora, las cosas santas, las cosas que nosotros hacemos ahora son productos derivados. El fruto del Espíritu es de una relación correcta con Dios, no la raíz. ¿Usted tiene ahora una simiente nueva? ¿Sí o no? ¿Tiene ahora una nueva naturaleza? ¿Sí o no? Entonces, si usted tiene una simiente nueva en usted, usted va a dar de acuerdo. El fruto que usted va a dar va a ser de acuerdo ¿con qué? Con esa simiente, ¿cierto? ¿Es esa simiente santa? Claro que sí. Entonces usted puede llegar a dar fruto de santidad. Claro que sí, porque nosotros fuimos santificados, justificados en la obra de la cruz. Entonces no es por lo que usted hace que usted viene a ser un santo, sino por lo que Él hizo y lo que ahora nosotros hemos creído que tenemos de Él. Por la obediencia de un solo hombre venimos a ser justos. Justos. Romanos 4, 23 y 25. Romanos 4, 23 y 25. Léanse en su casa ese capítulo, es hermoso. Medítenlo. Díganle al Señor, Señor, muéstrame. Ay, porque es que vivimos tanto mezclando la ley con la gracia. Y se hace estéril. No va a producir el Espíritu, no va a producir el fruto del Espíritu cuando estamos mezclando un poquito de este lado y otro poquito del otro lado. Correcto. La religión es la que nos da la ley. Ya no nos la da Dios. Dios nos da esta, el fruto de vida para que comamos de Él y vivamos libres del pecado que vivíamos en esta ley. Gloria a Dios. Entonces dice así, versículo 23. Ahora bien, no solo por Él se escribió que le fue contado, sino también por nosotros. Diga, por usted y por mí. Por nosotros, a quienes se le contará por justicia, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Versículo 25, dice que fue entregado y crucificado a causa de ¿qué? De mis pecados y de los suyos. Pero luego dice, y resucitado de entre los muertos a causa de nuestra justificación. ¿Por qué fuimos justificados? Porque Él fue levantado de los muertos. Creemos con nuestro corazón para justicia. ¿Por qué? Porque Él fue levantado de los muertos. ¿Dónde ocurre realmente el nuevo nacimiento? Cuando somos resucitados. Somos levantados de la muerte para vida. Ahí es donde se sucede el nuevo nacimiento. Eso es lo que voy a hablar este fin de semana. Que no hemos entendido estas cosas tan fáciles. El enemigo ha sido puerco. Bien. Si Dios se hubiera relacionado con Abraham con base en su santidad, a su comportamiento, Abraham hubiera estado en serios problemas. Los pecados de Abraham estuvieron por debajo de la justicia. En la ley dice que no mintamos, pero Él lo hizo 2 veces. Por la obra de la ley no hubiera podido ser justificado, ahí ya hubiera sido descalificado. La ley lo hubiera descualificado a Él. Usted no lo puede lograr.
Y es que la ley es esa. A todos nos descualifica, Dios mío, pero en Cristo todos somos cualificados y aceptados por el Padre, por su sangre. Entonces, ¿quieren estar en la ley o quieren estar en la gracia? Yo quiero estar en la gracia, porque es que en la ley siempre me descualifica. ¿O cuántos de ustedes no han dicho alguna mentirita por ahí en esta semana? Ya estuviéramos descualificados, hermanos. Por favor. Ya no estuviéramos, exacto. Descualificados totalmente. Otra cosa importante que tenemos que entender con respecto a Abraham, por mentir, ¿ok? Pero otra cosa importante fue por haberse casado con Sara, porque era media hermana de él. Media. Por parte del papá. Y saben ustedes que por la ley era un tremendo pecado el que él se hubiera casado con su media hermana. Entonces, les digo una cosa, oigan, los que me están oyendo y los que van a estar oyendo esto, él hubiera sido descualificado totalmente por la ley. Totalmente. Pero como no estaba bajo la ley, si no estaba bajo la fe, él le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Creámosle a Dios que fuimos perdonados. Creámosle a Dios que podemos vencer en Él, en su Hijo podemos vencer el pecado. Creámosle a Dios. Usted ha dicho mentiras, ok, créale a Dios que usted ese hábito feo que tiene de mentiroso, a usted se le quita. Pídale a Él que lo cambie radicalmente su manera de pensar. ¿Por qué mentimos? A veces por miedo, a veces por interés, a veces por tantas cosas, tantas bobadas. Pero podemos cambiar nuestra manera de pensar, sí. Por la ley ya hubieras estado descualificado, pero con Cristo Jesús, Cristo te está diciendo, oye, el poder del Espíritu Santo está dentro de ti, el poder de la ley de la fe, el poder de la ley de vida está dentro de ti, tú puedes vencer cualquier pecado. No estás descualificado para Dios, porque crees en la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, aún el haber oído la voz de su esposa y tomar a Agar, ¿le causó problemas o no? ¿No le causó problemas? ¿Ah? Que luego tuvo que botar a su hijo, a Ismael y Agar, fuera de su casa. Eso. ¿Por qué? Oyó la voz de su esposa, en vez de haber mantenido firme que Dios le iba a dar de Sara el hijo. Porque Dios se lo dice, es por Sara, no es por otra. Pero él tan terco oyó la voz de la mujer y ¡caramba! Y Sara lo convenció. Debe ser que tenía alguna atracción con Agar también, pronto. Bueno, ¿quién sabe? Mentira, no. Reprendo eso. Bueno, entonces Pablo decía que la única forma de tener paz con Dios es el ser justificado, ser hecho justo por fe y no por obras o comportamiento. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ya casi voy a terminar. Concluimos esto, que nuestra justicia no tiene nada que ver con nuestra habilidad para guardar las leyes morales o para guardar las leyes mosaicas, sino que es el resultado inmediato de lo que Jesús logró en lugar de la humanidad. Esto da contexto a la fe y encuentra su expresión en una amistad sin trabas con Dios. Jesucristo es la cabeza de esta unión. Esto fue de una versión, ahora vamos a decirlo de otra versión. Dice, por tanto, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Concluimos entonces que nuestra justicia no tiene nada que ver con nuestra habilidad para guardar las leyes morales de la ley mosaica, sino que es el resultado inmediato de lo que Jesús logró en lugar de la humanidad. Entonces es por Jesús. ¿Cómo tengo la paz? A través de Jesús. Todas las gentes que he conocido que han experimentado la paz de Dios han sido las que tenían una revelación de la justificación por fe. Miren, hay gente cristiana que no vive en paz con Dios. ¿Saben por qué? Porque todavía tienen una conciencia
llena de pecado y se sienten condenados por los pecados. Pero no es así, la vida cristiana no es esa. Tenemos paz para con Dios ahora a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo. ¿Por qué yo puedo sentirme inocente, limpia delante de Dios? Pues por la obra de la cruz. Yo tengo paz para con Dios. Mi relación con Dios está basada en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero si la estoy basando en el mal comportamiento que estoy teniendo, estamos pailas, hermano, de verdad. De verdad que sí. Yo me equivoco, yo cometo, yo peco, yo hago cosas incorrectas, yo pienso mal a veces. Pero ¿qué hago? Inmediatamente me arrepiento. Yo no dejo que mi conciencia se cargue de pecado, ni que mi conciencia me cargue de condenación, porque yo inmediatamente reconozco la obra de la cruz, en la cruz del Calvario. Yo inmediatamente reconozco, oiga, clemencia, ese pecado fue llevado en la cruz del Calvario y fue perdonado y fue lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Sí me están llegando aquí a entender? Entonces usted no tiene por qué sentirse condenado por cualquier cosa que usted haya hecho, porque ya usted fue perdonada. Si fuera así, la carga de la salvación sería siempre a nuestra espalda. Pensamos que constantemente teníamos que hacer esto o hacer aquello y tener la esperanza de que sea suficiente para poder ser aprobada por Dios. Ay, Señor, tengo que leer mucho la Biblia, tengo mucha oración, tengo que hacer todo esto, Señor, para poder ser aprobada por ti. No. Es en Cristo que yo estoy aprobada por Él. Es en la obra que hizo Cristo. Y ahora en esa relación de intimidad y de amistad es que yo puedo tener una relación con Él. Yo me acuerdo de mi vida anterior cristiana, Dios mío. Mateo 11, 28 y 29. Oh my God. La vaina ya. Ay, Señor. Ok. 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tranquilidad, paz vas a hallar en tu alma cuando entiendas que Él fue el que se lo llevó todo. Romanos 5, versículo 2. Por medio de Él también tengo acceso por la fe a este estado de gracia en el cual estamos. Regocijémonos en nuestra esperanza y en la confiada seguridad de experimentar y disfrutar la gloria de nuestro gran Dios. Entonces, ¿tenemos acceso o no tenemos acceso? ¿Y cómo tenemos acceso? Dice que tenemos acceso es por la fe y no por la ley. ¿Cómo tenemos acceso a Dios? ¿Y qué significa acceso? Acceso es tener entrada. ¿Cómo yo entro a la presencia de Dios? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. Es más, ningún judío podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, y eso 2 veces al año. Dios mío, nosotros ahora en este tiempo de gracia puedo entrar cuando quiera. En cada momento puedo vivir en su presencia, cara a cara con mi Padre. No necesito la ley. El que me da el acceso es la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Romanos, en el mismo capítulo 5, versículo 3. Y dice, y no solo esto, sino que con alegría alegrémonos en nuestros sufrimientos y regocijémonos en nuestras penalidades, sabiendo que las penalidades, la angustia, la presión, los problemas producen paciencia y perseverancia. Versículo 4, carácter probado, madurez espiritual, carácter probado, esperanza segura, certeza de salvación eterna. El versículo 5, tal esperanza en las promesas de Dios nunca nos defraudan,
porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Versículo 6. Dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de proveer para nuestra salvación, a su tiempo murió como sustituto por nosotros que éramos impíos. Él murió por nosotros antes de que nosotros lo conociéramos a Él. ¿Hace cuánto murió Cristo? 2000 y pico de años, ¿verdad? ¿Usted lo conocía antes? No, la religión le mostraba al Cristo de la religión hasta que tuvimos una revelación de Él. Versículo 7. Ahora bien, es una cosa extraordinaria que alguien dé voluntariamente su vida, incluso por un hombre recto, aunque tal vez por un buen hombre. Alguien podría incluso atreverse a morir, pero Dios, 8, claramente muestra y prueba su amor por nosotros en el hecho de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. ¿Y cómo creemos esto? Por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. No es por la ley. ¿Por qué tenemos que volver a la ley? ¿O por qué queremos la ley? Cuando la gracia nos da todo el poder y capacidad para vencer el pecado y aún cambiar nuestra naturaleza en nosotros. Él la cambió para que ahora nosotros creamos que tenemos o somos partícipes de la naturaleza divina de Él dentro de nosotros. Somos uno con el Espíritu Santo. Eso nunca lo hubiera podido hacer la ley. Nunca lo hubiera podido hacer la ley. El que nosotros ahora seamos odres nuevos y que Él derrame de su vino en nosotros, nunca lo hubiera podido hacer la ley. Amemos la gracia por medio de la fe. Apreciemos la obra de la cruz del Calvario y vivamos, dejémoslo vivir a Él a través de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestras, Señor, que sí es verdad, la ley es santa, la ley es verdadera, pero que tú cumpliste la ley para que ahora, Señor amado, todo el pecado con el que la ley siempre nos condenó, con el que la ley siempre nos juzgó tan duramente, llevándonos a la muerte y a condenación, tú te llevaste, Señor, la naturaleza de pecado y tú te llevaste nuestros pecados en la cruz para hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte. Tú nos libraste de la ley. Tú nos libraste de la ley, Señor. Tú nos libraste de la ley, Señor. Y tú nos diste ahora, por gracia, por medio de la fe, Señor amado, la ley del Espíritu de vida para poder vivir de acuerdo, Señor, a los estándares de la nueva ley del Espíritu dentro de nosotros. Hoy te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por enseñarnos más. Gracias, Señor, por darnos más entendimiento de la obra de la cruz, Señor, para ser libres más y más y más y más y más y mantener nuestros ojos en la ley de la libertad, Señor amado, para no volver otra vez a la esclavitud de la ley, para no volver otra vez a la esclavitud, Señor amado, de algo que nunca hubiéramos podido lograr en la carne, debido a que la carne era débil. Por eso mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, para que no sea ahora por la ley de la carne, Señor amado, sino por la ley del Espíritu vivificante en nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias. Bueno, hermanos, Dios les bendiga poderosamente y nos estamos viendo para la próxima lección.